Nos ha de ofertar un tema muy singular y único. Voy a hacer con ustedes primera vez, voy a escuchar. El tema es testaferros y mercenarios en la precolonia. La precolonia corresponde al Incario, a Aymaras, Tihuanacotas, ¿no? Izcahuayra, tantas culturas que han existido. Es un tema que puede revolucionar realmente la historia. Lo escucharemos y después vamos a tener una pequeña reunión sobre la actividad que vamos a realizar el próximo lunes. Y luego, el próximo inmediato, nos han estado pidiendo que presentemos a un conferencista sobre la revolución del 14 de enero de 1815. La página de la historia olvidada. Macedonio Urquiza, el único que se ha acordado, el único, y ha escrito este folletín. Ya tiene 80 años este folletín. Pasos de la última revolución de Cochabamba, 14 de enero de 1815. Pero si leemos, y gran parte también es de orden administrativo, que había ido al Consejo Municipal, había hecho aprobar, que sea un día 5, un día recordatorio, hizo nominar una calle que luego lo han borrado ahora, que era justamente la anterior prolongación de la calle Perú, por donde está la luz y fuerza, esa se llamaba 14 de enero. Con eso más se ha olvidado el hecho. No, veremos entonces, vamos a organizar esta charla, conferencia. Con entonces palabras previas, ¿no? Invitamos al licenciado Víctor Zapata, que fue su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, gracias por asistir. Este tema me ha fascinado bastante, ha sido uno de los más grandes viajes que he podido realizar. Aparte de uno de esos grandes viajes, es decir, que hice fue a leer a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Luego otro viaje que hice fue con Augusto Guzmán, prisionero de guerra. Y ahora pues me ha tocado hacer este viaje al pasado, a la época precolonial. Sabía que algo no cuadraba en la historia. Desde que estudié teología, muchas cosas no encajaban en la historia de la teología. Y justamente ahora, cuando me adentro a esta aventura de lo que es nuestra historia tan distorsionada, me ha llamado la atención muchas cosas que no están bien claras. Por eso he escogido este tema, testaferros y mercenarios en la precolonia. Lo que pretendo es desmentir esta historia clásica que estos señores nos han contado. Carlos Merz y Santiago Gisbert, ¿no? Pues cuenta de una manera muy interesante la historia. Entonces, me parece un crimen lo que se les ha hecho a los incas, y les voy a explicar por qué. Con este ensayo se paga una deuda y algo nuevo comienza. Algún día alguien leerá estas páginas y la historia de los incas será contada. Entender el pasado. Muchas veces nos han criticado a los historiadores, ¿por qué tanto miramos al pasado? ¿Por qué estamos siempre con la espalda al pasado pero con la vista al futuro? Pues entender el pasado determinará sin duda la habilidad de entender el presente. ¿Cómo distinguir la verdad histórica de la historia tradicional, que se repite por años? Por tanto, reescribir nuestra historia cultural nos ayudará a definirnos y saber quiénes somos, y así con facilidad penetraremos en años, siglos de distorsión histórica. Estoy convencido que la historia ha sido distorsionada. Entonces, mi texto tiene, ya lo he elaborado, tiene 2 capítulos, ya está escrito los 2 capítulos. Realmente les digo que ha sido una experiencia maravillosa que he hecho. En sí, ya ha salido un 3er capítulo. El primer capítulo va a analizar
o sea, antes de 1532, antes de la llegada de Pizarro. En otras palabras, he analizado los viajes clandestinos que se hizo y totalmente destruiría ese mito de que Pizarro sería el primero. Y el segundo, todo el mundo dice que ha habido una batalla en Cajamarca y tengo pruebas fehacientes para decir que no hubo batalla, hubo genocidio. Y mucha gente tal vez no les va a gustar esto porque este tema no pretende ser complaciente, pretende ser objetivo y algunas personas no van a encajar conmigo con esta exposición. Y la tercera parte, mire, ha nacido a raíz de las incógnitas que a lo largo de esta investigación de estos textos que he analizado han surgido, como por ejemplo de que antes de 1500 y posiblemente antes de 1492 ya habían operaciones clandestinas por parte de los portugueses o los normandos, mucho más allá, pero generando una serie de mitos que se relacionan con la Iglesia Católica. La primera parte entonces, como ustedes pueden ver, es el inciso A. El inciso A, voy a decir de que es lo de Carlos Mesa Gisbert, ¿no? Voy a leer todo el párrafo, cómo Carlos Mesa maneja de una manera muy a la ligera nuestra historia. Así de un modo increíble, Francisco Pizarro se hizo del imperio de los incas en menos de 2 horas, la tarde trágica de Cajamarca, dejando un saldo de centenares de indios muertos y un ejército anonadado por lo menos de 30.000 guerreros a unos kilómetros de la pequeña ciudad. A la muerte del sol, el pequeño contingente español totalmente aislado y sin posibilidad de refuerzos conquistó para Carlos V el más fabuloso imperio de América. Fue, como dice el historiador Heming, este es norteamericano, un jaque mate en primera jugada, sin exploración previa, sin comercio ni noticia de lo que representaba realmente el Incari. El primer contacto de los europeos con el Inca coincidió con su derrocamiento. Entonces, totalmente voy a criticar esta opinión que dice Carlos Mesa Gisbert, de que esta primera parte, de que a lo largo de esto he constatado de que ya había comercio, ya había conocimiento por parte de los incas de que quiénes eran los europeos y cuáles eran sus intenciones. Entonces Carlos Mesa, en este caso, él sería el que está en jaque mate. Y también pude revisar a Enrique Finot, un historiador cruceño, que esto lo ve como una novela narrativa, una empresa que aquí la mano de Dios estaba presente para que estos herejes de los incas sean sometidos, porque estaban eran diabólicos, ¿no? Por poco no utiliza ese término, pero utiliza términos muy fuertes, y que con semejante antecedente de estos señores, nadie quiere ser inca, nadie quiere decir soy descendiente de los incas, son unos cobardes. 166, 177 españoles se han hecho de 30.000 indios en menos de 2 horas. ¿Quién quisiera ser descendiente de estos cobardes? Nadie, ¿verdad? Es mejor ser español, o es mejor enaltecer tu grado judío, alemán, pero no inca, no. Pero es por estos detalles. Entonces, en la segunda parte voy a hacer una crítica, así de un modo increíble, dice Francisco Pizarro en menos de 2 horas. Y hay una serie de contradicciones. Unos dicen que eran unas horas, otros mediodía, que si no era la noche nos exterminaban a todos los incas, en fin. Para no perderme el hilo conductor de la historia, entonces me he basado en Carlos Mesa, haciendo una crítica. Yo pienso que esto es un crimen. ¿Cuántos jóvenes leen esta historia distorsionada? Y el resultado de ello es que también he revisado estos libritos de historia, donde cuentan y hacen ver a unos incas cobardes, miedosos, y enaltecen la supremacía del hombre europeo. Y nuestros jóvenes tienen acceso a estos libros, son de conocimiento cotidiano. Entonces, sigo con mi explicación. Utilizo yo el gráfico, la imagen, me gusta dibujar, y pienso yo de que la iconografía la he utilizado. Si a un niño le dijéramos, se lo leeríamos el párrafo anterior, ¿cómo te imaginas a Pizarro?
yo me imagino así a Pizarro, para que se haya podido hacer de los incas. Equipo táctico de alto nivel, ¿no? Soldados bien preparados con alta comunicación para asustar a estos señores. Así me imagino, esto es lo que me dice a mí. Esto es el sentido común lo que nos dice. Entonces Pizarro estaba con alta tecnología para ese tiempo. ¿No les parece? ¿Quién llegó primero? Todos dicen que ha sido Pizarro el primero en llegar, pero no es cierto. Pizarro no fue el primer europeo en llegar. Según lo que yo tenía entendido, era el aventurero Alexio García, de supuesta nacionalidad portuguesa, pero no había sido así. No solamente estuvo Alexio, y aquí están las pruebas. Para empezar, el ingeniero Mina me facilitó este libro, ¿no? Y para mí fue motivo de inspiración de ver la historia desde otro punto de vista. He estado estudiando, he estado investigando este texto y realmente me ha abierto los ojos a una nueva forma de ver la vida que pasó en aquel tiempo. Entonces el ingeniero me facilitó este libro, Samaipata, donde escribe un artículo donde dice: Samaipata fue primero y no Cajamarca. Entonces me adentro en esta aventura y descubro este nombre, Alexio García. Entonces me lleva a Jesús Lara. Jesús Lara, entonces empiezo a ver la importancia de la fortaleza de Samaipata, Incallacta, Incahuasi. ¿Qué tenían que ver estas fortalezas? ¿Cuál era la función? Entonces este señor me lleva, el hilo conductor de la historia, me lleva Jesús Lara a este libro y me doy cuenta que para los bolivianos nuestra cultura no le importa. En 1526, ahí está, Lara, pasando por la localidad de Pocona, en 1526 obtuvo datos de ubicación del centro arqueológico. Hasta 1526 se desconocía la existencia de Incallacta. Nadie sabía que existía ahí Incallacta. Entonces Jesús Lara, y en compañía de un amigo suyo, logran hacer una pequeña expedición con sus propios recursos. Lara, enamorado de su cultura, también, miren, en ese tiempo se hace una serie de descubrimientos. Tuve el honor de revisar a Bartolomé Mitre, Las ruinas de Tiwanaku, este libro fabuloso que me ha llevado a un mundo de curiosidades, de breve historia del célebre santuario de la Virgen de Copacabana, de 1621. Entonces, estos libros me dan una relación de que poco o nada se le da importancia a nuestra cultura, totalmente abandonada. Los europeos saben más de nosotros que nosotros de ellos. Entonces, Lara pudo visitar en 1927, ¿no?, junto con el pintor Manuel Montaño desde Arani. Lara piensa que es el primero en llegar a Incallacta. Al escribir este libro, se da cuenta que aparece un nombre de la nada: el varón aventurero Erland Nordeskjöld, de nacionalidad sueca, quien pasó por ahí en 1914. Pero recibió un dato de que Erland Nordeskjöld ya estuvo más o menos en 1904 o 1906. Pero ¿qué estaba haciendo Erland Nordeskjöld aquí en Bolivia? Aquí tengo un mapita, ¿no? Erland Nordeskjöld desde la Argentina sigue los pasos de un enigmático personaje que es invisible en nuestra historia boliviana. Y por si acaso se lo tomo: el señor Alexio García, de nacionalidad entre comillas. Más adelante voy a revelar su verdadera nacionalidad: portugués. Este Alexio García es la clave del dolor de cabeza que para mí ha significado ubicarlo en la historia, porque hay, con una mala intencionalidad, lo ponen en otra fecha, desmintiendo posiblemente. Entonces, este Nordeskjöld levanta un emplazamiento en Incallacta, y como Erland Nordeskjöld 1914, gracias a él conocemos lo que es Incallacta. Él hace un mapa, ¿no? Él hace un mapa, y no encuentro el mapa.
Bueno, él realiza un mapa previo que ha servido para saber qué era Incallacta, porque gracias a que Erland Nordescu denuncia la existencia de esto, una serie de personajes van y saquean Incallacta. Y aquí tengo una denuncia, ¿no? Donde dice el funesto Sirio de Marras. Si ustedes han ido a Incallacta, hay un usno que está totalmente destruido en 3 pedazos. El Sirio de Marras, en su afán de buscar oro, encuentra. Vi que en Samaipata, si hubieran encontrado 1 gramo de oro, hubieran hecho volar la piedra tallada. Incallacta ha sido saqueada, ha sido destruida, y muchos monumentos se hubieran perdido, muchas edificaciones, si no hubiera sido gracias a Erland Nordescu. Él hace el primer mapa, el primer emplazamiento, y Lara se basa en él para hacer este emplazamiento. El trabajo detallado de Nordescu arroja datos muy importantes que acreditan a los españoles en considerarse como los primeros en contactar. El trabajo detallado de Nordescu arroja un dato muy importante para refutar el mérito que se acreditan los españoles, que fueron los primeros, y no fue así. Entonces vuelvo a tomar a Alexio García, de nacionalidad lo puse en pequeño portugués, porque él no es portugués, es de Paradimas, una provincia entre Portugal y España. No es judío, no es saraceno. Este es un señor de un negro pasado y un accionar oscuro. Entonces, en 1526 se hubiera adentrado para explorar la región interior y llegó 6 años antes que Pizarro. Este Alexio García, miren, otro dato al investigar, al buscar en estos libros, descubrí que posiblemente él no fue miembro de la armada de Juan Díaz de Solís en 1515. Juan Díaz de Solís tenía la intención de hacer lo que Hernando de Magallanes y Elcano, circundar el globo terráqueo, por eso se llama la expedición fallida. Tengo datos para decirles que era el segundo intento para circundar el globo terráqueo. El primer intento, se van a caer de espaldas, ha sido en 1426 por una armada clandestina. Tengo unos datos fabulosos que estuve recabando, ¿no? Aquí está. En cuadernos, esta historia y mitos de Enrique Gandía. Enrique Gandía nos arroja muy buenos datos sobre quién fue Alexio García y sobre las incursiones clandestinas previas a la llegada de Colón, 1426. Es para no creer, los portugueses ya tenían conocimiento de ello. Entonces, esto nos llevaría a pensar de que algo se está escondiendo, no se nos quiere avisar. Entonces, Alexio García tenía una misión especial. Aquí realicé, miren, para poder entender aquí este mapa de Bolivia, no sé si se puede alcanzar a ver, hay un poco. Seguí yo también los pasos de Alexio García, al igual que Erland Nordescu. Entonces, Alexio García entró por Paraguay, llegó a Samaipata con 2000 guaraníes. Entonces, en este lugar, en Samaipata, distrae a los incas y llega a Incallacta. En ese momento es interceptado por los incas. Entonces, nuestro amigo Erland Nordescu, al mando de Sousa, deja que los incas y los guaraníes se estén golpeando y él va rumbo al paralelo 19, donde está ubicado el Cerro Rico de Potosí. Es el segundo gran saqueo que se hace al Cerro Rico de Potosí en 1526. Hay unos datos que tengo que dicen que en una época incierta, entre 1511 y 1516, hubo un primer saqueo con 4000 guaraníes al mando de un tal padre Ayolas. Este Ayolas fue el primero en llegar a Santa Cruz. Es por eso que el escudo de Santa Cruz tiene esa cruz patada de los caballeros templarios. Por alguna razón, la armada portuguesa dejó como herencia esa cruz que tiene Santa Cruz en su escudo de armas. Pero eso es un debate para otro momento. Alexio saquea el Cerro Rico de Potosí y huye, pero los charcas le van al encuentro. Evade a los charcas. ¿Qué nos hace pensar?
Señores, Alexo García, miren, en 1515 estuvo en la Armada de Solís. Alexo se rebela contra su ejército, contra sus superiores de Juan Díaz de Solís, y lo destierran a 10 años. 10 años ha estado Alexo García desde las costas del Brasil, Santa María, hasta el Cono Sur. Él es uno de los pocos que sabe hablar el guaraní. Hay un cronista, Ruy Díaz de Guzmán. Este cronista, Ruy Díaz de Guzmán, es el que relata sobre las aventuras de Alexo García, y Erland Nordenskjöld, se basa en lo que dice este Ruy Díaz de Guzmán y va a escribir el documento que poseo acá, donde asevera que con 2000 guaraníes Alexo García se mete al mando de cabezas para incursionarse en lo que es el gran saqueo que se hace a los incas, al Cerro Rico de Potosí. Entonces, mire, al mando del portugués Alfonso de Sousa en 1526. A partir de aquí, miren, ha sido para mí una grata aventura de que la historia de Alexo García se va a complicar. Y estoy convencido de que hay un ente invisible, ¿no?, que lanza la piedra y esconde la mano, para desmentir todos los hechos y hacer prevalecer a Pizarro como el primero en llegar a contactarse con los incas, y como dice Gemi, a la primera, sin comercio alguno, pues estos se hicieron a la primera del más grande imperio de los incas. Entonces se complica la historia aquí, y se viene a decir que nunca estuvo en la Armada de Solís. Aquí hago un grafiquito, ¿no? Aquí hago un gráfico donde, bueno, este es Alexo García, lo he caricaturizado con su equipo de guaraníes, y los incas empiezan desde su fortaleza de Incayacta a defender la incursión de los 2000 guaraníes, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no?, en este gráfico, la estrategia que tenía Alexo García, una estratagema. Esto es un acto de distracción para que él pueda irse rumbo a Tomina y de ahí poder sacar una cuantiosa fortuna para subvencionar posteriormente nuevas expediciones que tenían. El herrero, Alexo García era herrero de profesión, según nos cuenta la historia. Aquí tengo los datos, fue parte de la expedición de Solís. 18 tripulantes sobreviven, entre ellos se presume que estuvo Alexo García, y también lo afirma Guzmán. Fue desterrado, y de aquí él va a escuchar el mito del rey barbado blanco. Este librito aquí, Cuadernos Hispanos, pues me ha dado muy buenas luces de Morúa, donde nos explica fehacientemente de que se crea una serie de mitos. Hay una especie de hombres que ya estuvieron previos a Colón en el Cono Sur, dotados de poder, de riqueza y de gloria, y se crea el mito del rey barbado blanco. Ahí ustedes pueden ver, en este gráfico tenemos el rey barbado blanco, y cómo Alexo García se imagina cómo podría estar dotado este señor de gran poder y gloria, dotado de poder, es un semidios, es un europeo el rey barbado blanco, tiene las mismas ropas de los españoles y de los portugueses. Por eso Juan Poma de Ayala, en su texto, habla de personas que vestían esas ropas de oro y plata a la que están los europeos. Entonces, esto es un dato, esto es una prueba que Pizarro no fue el primero. Entonces, a raíz de esto se crearon innumerables historias con motivo de la evangelización. Miren, aquí hay un dato interesante que arroja: quieren copiar la misma estrategia para hacerse del imperio incaico, utilizando lo que hizo nuestro amigo Hernán Cortés, cuando en 1519 llega a Tenochtitlan, y a la primera llegada de estos hombres, Moctezuma cree que son dioses. Pero acá, en nuestro medio,
los incas ya no los consideraban como los dioses, porque ya tenían contacto con estos europeos y sabían sus intenciones. Lo que pasó con Moctezuma no se repite aquí con los incas. Los incas no les tenían miedo. Y muchas veces en estos libros, aquí por ejemplo en Finot, dice que los incas los consideraban como unos dioses. Y no es así. Los incas sabían quiénes eran, porque aquí he tenido el gusto de revisar estas relaciones, estas cartas, donde prueban lo contrario. Guamán Pumadeyala, aquí he sacado este extracto, habla de un Candia, o sea, un personaje que llega a España y cuenta lo grandioso que es el imperio incaico. En este libro de Gandía, Mitos, un análisis a los mitos, realmente nos dice que el imperio de los incas estaba forrado en oro, objetos de oro macizo, plata de oro maciza, increíble reino. Esto me hizo suponer de que Pizarro sabía exactamente quiénes eran ellos, porque no se olviden que Pizarro en 1500 llega a Panamá haciéndose su gobernador. 30 años Pizarro ha estado merodeando al imperio incaico. No se pudo hacer del imperio incaico. ¿Por qué? Un fabuloso imperio con una riqueza incalculable tenía que tener fabulosos guerreros. Lo que hacían con este misterioso ente, que más adelante voy a revelar quién es este ente que lanza la piedra y esconde la mano y se esconde en el anonimato, pues estos señores se han dedicado a sacar datos. Y Alexo García sabía bien a dónde tenía que ir. Él no estaba yendo a tantear, él sabía lo que tenía que hacer y cuál era su misión. Y Guamán Pumadeyala dice, ¿no? Vestidos de plata oro, ¿no? Causaban y traían oro y plata. Aquí hay un detalle bien interesante que habla de camellos chiquitos. He estado buscando, Dicky Barragraso habla de que había encontrado unos fósiles de unos camellos chiquitos. Entonces esto va a ser motivo también para hacer una investigación en el tercer capítulo. Ramírez. Este Ramírez, aquí la relación de Ramírez, dice que, ahí está, vestidos como nosotros, se determinaron de ir allá por ver lo que era a quienes fueron. O sea, Ramírez relata de que Alexo García habla de unos personajes que estaban vestidos como ellos, y ese era el rey Barbado Blanco. Lastimosamente, el nombre de Alexo García ha sido dilapidado por todo lado. Y yo estoy convencido que si estudiamos a Alexo García y lo ponemos en la historia, él va a dar muchas más luces y nos va a hacer llegar efectivamente de que no fue Pizarro el primero en llegar a esta parte de Cono Sur. Charles Enower, un escritor norteamericano, defiende a capa y espada a Alexo García. Simón de Alcazaba Sotomayor, un navegante historiador portugués, dice que no era miembro de la tripulación de Juan Díaz de Solís, sino en 1535 estuvo al mando. Aquí hay un detalle que he podido dilucidar, de que posiblemente se haya confundido con el hijo, porque cuando Alexo García muere en 1526, su hijo es encargado de llevar la riqueza a Cabuto. Y Cabuto, en lo que ya se estaba el emplazamiento de Brasil, pues se emociona y casi llora. Y lo nombran, más adelante lo voy a mostrar, caballero de la casa. Le nombran ese título póstumo a Alexo García. Entonces, estos datos, la historia se ha complicado aquí en mi texto que he escrito, ahí se complica la historia y aparecen nuevos nombres. Jacques Cristóbal, con una expedición marítima. La locura del rey Barbado Blanco hace que muchas expediciones, en un principio comandadas por la corona de Portugal, se vuelvan clandestinas. Y este es el caso de Jacques Cristóbal. En 1511, dejando su primera misión de circunnavegar las costas brasileras para defender de los corsarios franceses a las carabelas que iban y venían, pues abandona su trabajo, se incursiona por el Mar de Plata
y se va en busca del rey Barbado Blanco. Posiblemente este haya sido el primero en saquear por primera vez al imperio incaico, con 4.000 guaraníes. Imagínense, Alexo García está ahora en la cuerda floja, pero Alexo García nos ha ido dando nuevos datos. Y también hay otra expedición de Froes, otro portugués, que va a incursionarse en el Río de la Plata, ¿no? Y va a contactarse con los incas. Todos estaban en busca del mundo mítico del rey Barbado Blanco. Este rey Barbado Blanco, en algún artículo que no he podido ubicarlo bien, parece que necesita tener datos. Posiblemente, miren, haya sido de alguna expedición perdida de los europeos y que haya encallado y haya generado esta historia, pero estamos hablando antes de 1492. Ahí está el Archivo General de Indias, que totalmente destruye a Alexo García, ¿no? El nombre completo, Alejo García Martín, nombre equivocado es Alexio, su nombre Baltasar García y Juana Martín, de nacionalidad de Paradimas. Busquen en el mapa, aquí me he pasado, ahí tengo por ahí un atlas universal y no encontré Paradimas, ni en el Wikipedia he podido ubicar dónde será Paradimas, un pueblo salmarino cerca de Portugal. No sería portugués, ni mucho menos moro o judío. Y dice que según el archivo no llegó en la expedición de Juan Díaz de Solís. Alexo García, en el dato que he conseguido, conoció Huayna Cápac y Huayna Cápac conoció a Pizarro. Entonces, Huayna Cápac, la muerte de Huayna Cápac, unos dicen que ha sido en 1526. Entonces, Alexo García, de su destierro, entonces ahí me doy cuenta de que Alexo García es un mercenario pagado por este ente, que Alexo no podía realizar ningún tipo de trabajo porque él estaba bajo castigo, pero su ataque a los incas se debió en 1524 y Huayna Cápac lo hubiera conocido. Entonces, aquí hay una mala intención de destruir a Alexo García para ocultar algo que siempre les causa vergüenza. Datos que salvan a Alexo García. Nuestro amigo Díaz de Guzmán dicen que no es muy preciso en los datos, entonces se le devuelve la veracidad a Alexo García, que efectivamente sí él estuvo en la armada portuguesa en 1515, ¿no? En 1526, y con Martín Alonso de Sousa fue quien entraría y realizaría el gran saqueo que nuestro amigo Erland Nordescu lo documenta. Una invasión guaranítica en pleno siglo XVI con 2.000 guaraníes, ¿no? Pero el dato bien interesante, la primera incursión que no está muy clara ha dado origen al término chiriguano. Ya se conocían antes de ellos el término chiriguano, que se cagaban de frío, no es el término correcto. No sé por qué le edificarían en Santa Cruz un chiriguano ahí, no sé si es un adjetivo calificativo, ¿no? Algo en la historia ha pasado que han inventado un cuento y le hacen el monumento a alguien que se caga de frío, van a disculpar la palabrota, pero es así. Entonces, miren, datos que salvan a Alexo García. Entonces, le volvemos a retribuir a Alexo García su posición en la historia. Pero, por otra parte, de suma importancia es el cronista Luis Ramírez. Aquí Luis Ramírez, investigando a Luis Ramírez, encuentro de que aparece ahí el nombre, que ya les había mencionado, ya que es Cristóbal. No se tiene muchos datos de esta incursión clandestina. Este también sería otro dato para decir, miren, cómo en 1516, este ya habría entrado y se hubiera hecho conocer ya con los incas. Como ustedes pueden ver, cae de cabeza lo que dice este libro. No tiene ni pies ni cabeza lo que dice Carlos Mesa Gisbert. No sé de dónde ha sacado semejante disparate para decir que a la primera, sin conocimiento alguno ni comercio, se hicieron del imperio en un jaque mate. Todo esto viene a caer de cabeza. Todo este libro cae de cabeza con estos datos. No sé por qué estudiamos una historia tan fuera de lo común, pero así es nuestra vida. Ahí tengo un dato: el padre Felipe de Alcayar saqueó con 4.000 guaraníes en una época incierta.
Este llegó a Santa Cruz, el padre Felipe Alcayá. Ya que es Cristóbal, en 1516, lo que nos interesa averiguar es de este 1516, porque de 1521 conocemos porque es una segunda expedición y está debidamente catalogada, pero la de 1516 no. Entonces, ya que es Cristóbal, hubiera sido el primero en contactarse, entre comillas, a los incas, y a no nuestro amigo Alexo García. Aquí me ha fallado esta ficha. Aquí está por orden, catalogué por orden cronológico las incursiones, ¿no?, de todos estos que entraron. Felipe Alcayá, antes de Alexo García, en 1425 hay un nombre que nace, el cristiano Maray Tay. ¿Saben? Este señor parecería que es Tunupa. Da la impresión de que este cristiano que predica el evangelio es Tunupa, el mítico Tunupa que aparece en muchos libros. Aquí el padre Alcayá es el padre Alonso Gavilán, menciona mucho a Tunupa. Este podría ser Tunupa, nos arroja esa relación con Tunupa. Alexo García sigue siendo ese antihéroe, pero el Arnold Descure le pone en una posición interesante. Alexo García es clave para entender el pasado y desmentir totalmente a nuestro amigo Pizarro, que él no fue el primero en llegar. Entonces, como les había mencionado, se dio un título nombramiento caballero de la casa por Sebastián Caboto en 1530. Él les llevó un fabuloso tesoro que sirvió para financiar expediciones posteriores. Aquí hago toda una especie de cronología de todas las incursiones clandestinas, ¿no? Estas son incursiones clandestinas que no estaban registradas por la corona portuguesa, mucho menos la corona española. Al parecer la corona española no tenía interés en seguir este cuento. Entonces, Alexo García y los incas, ¿no?, tienen mucha relación. Aquí está la fecha en que posiblemente Huayna Cápac haya muerto y Alexo García lo haya conocido. Entonces Alexo García, aún estando bajo destierro, es contratado para enfrentarse a Huayna Cápac en la fortaleza de Incayá. La Armada portuguesa y su actividad marítima expedicionaria nunca en la historia de estos libros se los menciona, pasan por alto. Sin embargo, la expedición marítima portuguesa ha sido mucho más eficiente que la expedición marítima española. Alexo muere en Paraguay, en manos de los paraguas, y su hijo es el que sale. Entonces, aquí está el que lanza la piedra y esconde la mano. Este dato lo he sacado de este escritor Atali, El mundo del dinero y los judíos. Y ahí ustedes, como pueden ver, dice: en América de Colombia y Pizarro Cortés, algunos marranos, judíos y odoro, hacen fortuna en las minas de plata del Potosí. Entonces, Alexo García ha sido contratado por estos señores para hacer el saqueo en la mina de Potosí. Los marranos han estado presentes mucho más antes que Cristóbal Colón en América, saqueando la plata, la riqueza que ha existido. Y estoy convencido que estos señores prefieren mantenerse en el anonimato a que dar explicaciones, y que los testaferros españoles y el que va a la vanguardia, Pizarro, sean los culpables y ellos no. Miren, estos datos los he sacado de estos textos en los cuales ustedes están viendo acá, ¿no? Tengo las pruebas y en mi investigación he encontrado muchas más pruebas todavía, ¿no?, que me voy a ver obligado a tener que hacer unos ajustes en mi primer capítulo. Aquí tenemos la segunda parte, ¿no? Lo que les había dicho entonces es, quiero hacer entender de que no ha sido una cruzada, ha sido genocidio de cualquier lado. Mesa, aquí ustedes pueden ver, hago una exégesis en todos estos escritores. Mesa dice: los caballeros aterrorizaron a los indios con sus caballos. O sea, los indios, aquí según la narrativa de Mesa, dice que los indios, al ver por primera vez a los españoles, se aterrorizaron.
cuando aquí tengo documentos, cartas, ¿no? Por ejemplo, esta de Iyari, donde está el Códice Minicelli, y aquí está de Francisco Jerez. Estos dos han sido de aporte valioso que me han hecho entender de que no hubo batalla en Cajamarca, hubo genocidio. El ingeniero Nina nos dice que hubo jarana, y efectivamente, para que los incas estén con Pizarro, es que tuvo que haber una jarana. Y el vino envenenado era para el ejército de Atabalíbar, y Atabalíbar lo querían vivo todavía. Más adelante voy a ir mostrando. Ahí está. Imagínense, este sería el caballo que tanto atemorizarían a los incas. Alexo García, las incursiones marítimas portuguesas, ¿ustedes creen que desde Brasil hasta el cono, hasta las faldas de los Andes vamos a ir a pie? No, ellos venían con caballos, venían con vacas. Las expediciones que se asentaron en las costas del Brasil traían animales para su consumo, su alimentación. Entonces, los españoles no trajeron estas bestias. Imagínense, esto le podría causar a un inca miedo. Sí, ya los habían visto antes. Alexo García presumiblemente tenía uno de estos en su poder. Jacques Cristóbal ya tenían estos animales, entonces no causaban miedo. Entonces aquí Enrique Finot dice que estos animales, Mesa dice que estos animales causaron miedo, y nosotros los hemos pasado por verdad. Ahí está Finot, una cruzada por el triunfo de la fe, fervor religioso los sostenía y los alimentaba. Bueno, es una narrativa muy romántica, ¿no? El fervor religioso, los caballeros, me suenan esas películas antiguas ahí, ¿no? Santillana, que dice, ¿no? El primer encuentro en Cajamarca, ¿no? Ahí el rey de España es realizado esto. Wikipedia, a veces Wikipedia dice a Atabalípa de idólatra, ¿no? Idólatra. Pero aquí no lo remarqué, pero dice un contingente de tropilla de negros. Ahí está, una tropilla de negros. Aquí la historia empieza a distorsionarse. Si dice taxativamente que eran 166 españoles, entonces hay una tropilla de negros que les está ayudando a los españoles, ¿no? Entonces el número ya empieza a cambiar, y no son 166, es un escuadrón de negros que van a ir ahí a atacar a los incas. Aquí utilizo un gráfico satírico, ahí está nuestro amigo Pizarro, ¿no? Y los negritos congelándose en los Andes, ¿no? Pizarro ahí animándolos a que, ánimo muchachos, ¿no? Los negritos ahí en los Andes congelándose para atacar a los incas. La ficción supera la realidad histórica, así de un modo increíble. Miren, esto ni Steven Spielberg se animaría a hacer un guión para hacer una película. Yo no creo que esto haya sucedido. Carlitos Mesa tuvo que pasarle algo para escribir semejante disparate y decir que en menos de 2 horas. Pienso yo de que algo no está bien en la historia. Luego, en esta segunda parte, hago un análisis, ¿no? Así de un modo increíble, Francisco Pizarro se hizo del imperio de los incas. Lo que pasó en Cajamarca fue genocidio. Y aquí están las pruebas. Fue genocidio. No hubo batalla. Atabalípa no era el rey inca que se había probado. Atabalípa no le dieron el tiempo para probarse en batalla. Atabalípa, como venturoso inventor, por los problemas internos, la muerte de Huayna Cápac, él no se habría probado en batalla para ser digno rey inca. Su juventud, tal vez su falta de experiencia, le hizo cometer de que confiara en Pizarro. Y aquí Francisco de Xeres, ¿no?, nos cuenta de una forma interesante desde la llegada en mayo de 1532, ¿no?, a Tumbes, toda la trayectoria. Y miren, mucha gente he escuchado decir que los incas vivían entre piedras y plumas. ¿Cómo es posible que Xeres compara los templos incaicos con mezquitas? Nada pasa por la mente de un hombre que no haya pasado antes por la experiencia. Así lo ha dicho nuestro amigo René Descartes. Todo pasa por la experiencia. Xeres sabía qué es una mezquita y habla de que los templos incaicos parecían mezquitas.
¿Eso qué nos dice? La exquisitez arquitectónica de los templos incaicos. Eso no lo hemos visto nosotros, porque todo ha sido destruido, ha sido dilapidado, ha sido convertido en cenizas. Y aquí digo, se los debería juzgar por sus crímenes de guerra. En la versión de Mesa mataron indios indefensos sin piedad, los mutilaron, ya que entre ellos hubiera mujeres y niños. Cuando aquí Ceres no menciona el vino envenenado, Ceres dice que Pizarro, cuando la gente vio a los caballos de tropel con semejante estampida, los indios se asustaron y empezaron a correr, y en ese interín Atahualpa se vio solo, no había quien lo proteja, y la muchedumbre se estaba viniendo encima. Pero Francisco Pizarro se hizo con su caballo y sobre la gente se montó y jaló a Atahualpa de un infortunio a muerte. Pizarro no se hizo ninguna herida, ningún español sufrió ninguna herida, y de esa manera apresaron a Atahualpa. Miren qué interesante cómo lo cuenta, ¿no? Entonces esto nos hace pensar que lo que estoy diciendo es verdad. El ejército de Pizarro mutiló solo a la población civil. ¿Por qué no se enfrentó al ejército? Porque el ejército mayor estaba muriendo envenenado. Eso es lo que nos dice Yari en este libro, que el padre Blas Valera, es un documento, este códice que se encuentra, aquí más adelante lo voy a ir mostrando, ¿no? Ahí está el veneno de la conquista. Este libro, así, es un dolor de cabeza en Perú, ¿no? Es un dolor de cabeza. Es un investigador, dice, sobre el hallazgo de una carta escrita en 1533 por el conquistador Francisco de Chávez, fechada en Cajamarca, 5 de agosto de 1532. Es el anexo más antiguo del manuscrito Exulis in Meritus Blas Valera Populus Su, traducido, dice, un exilio a Blas Valera y a su persona. Aquí está este códice, esta carta, para los amantes de la grafología, ¿no? Un poco, bueno, esto del internet a veces nos hace unas jugaditas, ¿no? Entonces aquí está la carta, ¿no? Ahí ustedes tienen la carta, cómo Francisco de Chávez narra la historia de que hubo genocidio. Los incas murieron envenenados. Los análisis técnicos de la carta, ahí la tienen, desde la grafología, desde el tipo de tinta, el escudo, ¿no? El carbono 14. Tiene su validez histórica esta carta de Chávez, enviado al rey de Portugal, la cual nunca el rey de Portugal la leyó, porque se perdió en el camino, y aparece en los códices de Blas Valera. Ahora bien, esos documentos salen en 1972, y nuestro amigo Carlitos Mesa y Enrique Finot escriben posteriormente, con todo el poder económico que estos señores poseen, y todas las posibilidades, ¿por qué no escribieron una historia verdadera? ¿Por qué nos han contado estas mentiras? ¿Cuál es el objetivo? Hay una destrucción de nuestra conciencia, un ataque a nuestra conciencia, a nuestro inconsciente, bien dirigido para hacer que sigamos siendo sumisos a las potencias europeas. Ahí están los tres sacerdotes. Miren, pienso yo de algún modo que estos tres frailes, el padre Yepes, aquí vamos a ir ubicándolo en esta gráfica, vendría a ser el padre Vicente Valverde, el que le da la Biblia a Atahualpa. Este es el padre Yepes, y este es Reginaldo, el que conocía muy bien sobre el oro pimiente, un veneno clásico en aquel entonces, un veneno que era de usanza cotidiana. Tengo fuentes que voy a corroborar de que Huayna Capac muere mucho más antes en manos de Pizarro. Pizarro ya tuvo contacto con Huayna Capac antes de 1532, ¿no? Hubo un previo contacto. Estos señores, estos tres frailes, son los que preparan el vino envenenado. Para la Iglesia Católica esto es una vergüenza. Estos se supone que vinieron a evangelizar y no a matar. Aquí hay 4 más que se regresan a Panamá. Esto está dentro de la historia de que se hace una línea, aquí se va a ser ricos y aquí se va a ser pobres. Y entre estos estaban estos tres frailes
que lastimosamente nuestro amigo Francisco de Chávez, de una forma vergonzosa, arrepentido de lo que había sucedido, lo cuenta. Dice, aquí hago una cita del ingeniero Ninan de la Barra, ¿no? Donde sobre él dice que hubo una jarana en Cajamarca. Ahí está el dibujito que pongo, ¿no? Pizarro, Atabalipa bebiendo del mismo vino, los tres frailes preparando el vino y el vino repartido, el vino envenenado, ¿no? A la cabeza principal del ejército grueso de Atabalipa. Mientras el ejército se desvanecía, Pizarro apresa a Atabalipa, ¿no? Entonces, esto es lo que pudo haber sucedido. Y se dio una jarana. Hubo movimiento, entonces Pizarro no estaba solo, había mucho más. Imagínense, organizaremos un matrimonio de 1000 personas. Oye, movimiento, despliegue, garzones, mesas, sillas, música, hubo orgía, mujeres, fiesta, ¿no? Entonces, la historia está mal contada. Atabalipa se dejó convencer con Pizarro, pero aquí hay un detalle muy interesante que nos informa este subsecretario de Pizarro. Él cuenta a favor de Pizarro, pero hace pasar algunos detalles que el ojo simple se da cuenta. Hay un previo de acuerdo de tregua entre Pizarro y Atabalipa, y Pizarro rompe ese acuerdo, según este texto de Francisco Xerez, secretario de Pizarro. Este Francisco de Chávez es conquistador del Perú. Estos dos señores estuvieron en primera línea, estuvieron al frente de lo que son testigos fieles de lo que ha pasado. Este cuenta la vergüenza del vino envenenado y este cuenta, ¿no?, lo que le conviene, lo que Pizarro le dice. Entonces, ahí está la carta, ¿no? Es una carta muy extensa de 4 páginas, pero yo solamente aquí quiero hacer de notar 4 barriles de moscato, una dosis de robot. Esto nos hace pensar que a los incas ya les gustaba el vino. Entonces ya había comercio. Ya había comercio entre incas y españoles. Entonces, ¿por qué les gustaba el vino a los incas? Los incas gustaban del vino de los españoles. Entonces, si no lo hubieran tomado. El vino era conocido ya por los incas. Este es un gráfico donde están los 3 curas y Pizarro confabulando para realizar la muerte, ¿no? La muerte y la toma de Cajamarca, ¿no? Ahí está, y ya paréceme tan grave esta culpa, ¿no? Es una frase que Francisco de Chávez lo dice, avergonzado de lo que había sucedido. Es una carta realmente que da pena leer, nos hace pensar muchas cosas que está sucediendo con nuestra historia. Post festum festum, después de la fiesta ha venido el disgusto, ¿no? Entonces, ahí está lo que dice Xerez: dígase de mi parte lo que he dicho, que no paré de ningún pueblo el camino que llevé, ¿no? Aquí está un convenio entre Pizarro y Atabalipa, hay un intercambio de intenciones. Pizarro le manda una camisa a Atabalipa, y hay un intercambio, y hay un acuerdo. No te molesto, no me molestas, déjame llegar a Cajamarca y organizaremos una gran fiesta de hermanos. Y ahora aquí, por el tiempo, yo sé que ya va a ser hora, ¿no? Entonces, hay una figura bien interesante. ¿Por qué digo que Pizarro es un testaferro? Por la poca capacidad intelectual que posee él. Él, en su segunda incursión, que llega hasta Tumbes, se conoce con Huaynavilca, que es el primo de Atabalipa. Y este se va a España, aprende en pocos meses el español, vuelve con el nombre de Felipillo. Felipillo, en esta relación de Francisco de Xerez, es el que hace la interpretación entre Atabalipa y Francisco Pizarro. Pero este Felipillo tiene malas intenciones, porque al parecer hace al propuesto malas traducciones, interpretaciones, lo que decía uno y el otro, que hace enfurecer a Pizarro para que haga lo que tiene que hacer. Felipillo es muy importante en parte de esta historia. A la muerte del sol, imagínense, es una guerra de dioses, no hay duda. Yahvé, una vez más, se hace del imperio de los incas. Miren, palabras bien pensadas, bien calibradas,
para que tengamos un resentimiento hacia los incas. El dios Tiwanaku Tatainti no es tan poderoso como Yahvé. Eso lo demostramos en Egipto. El Dios de Israel sometió a los dioses egipcios y les mandó todo lo que tuvo que mandarles, ¿no? Miren, palabras bien calibradas, bien pensadas para hacer odiar a nuestros ancestros. Ahí hago aquí un dibujo a quemarropa. Aquí está Yepes. Jesucristo dice, huyan, no saben lo que les van a hacer. Ahí está Pizarro y ahí está la figura enigmática, el judío que está detrás de la historia, el judío manipulando a estos dos señores, ¿no? El cristianismo vino para eso, para darnos luces de un Dios amoroso, pero sin embargo utilizamos a Cristo para hacer lo que se ha hecho en nombre de la iglesia, en nombre del Señor, se ha hecho barbaridades. El más fabuloso imperio de América, ahí está, ¿no? Aquí yo digo, no los culpo a los banqueros judíos, a su representante, al judío Gaspar Espinosa, a los mercenarios, Alexo García, al testaferro, Pizarro y los frailes, por haber perdido la razón y la cordura, y sobre todo por experimentar semejantes delirios, la belleza imaginable desbordante en las calles de oro, réplicas de cultivo de oro, bultos de animales de oro macizo, comer un banquete en una vajilla de oro. ¿Cómo no perder la cabeza, señores? Miren, ¿cómo no volverse loco, querer tener todo este poder? ¿Quién no quisiera estar en una ciudad hecha de oro? Y todas estas fábulas hicieron de que, dando origen a las operaciones clandestinas, a los saqueos. Pero todo esto hace ver que Pizarro para nada fue el primero. Y que, vuelvo a repetir, hubo genocidio, hubo comercio previo y los caballos a tropel ya eran conocidos en Latinoamérica. Ahí está un poco alguna gráfica de cómo se imagina Alexo García al rey Barbado Blanco, ¿no? Sin exploración previa, sin comercio ni noticia de lo que representaba realmente el Inca. Esta frase está por demás. No creo que ya deberíamos creer eso. Delirando 30 años Pizarro, tratando de cómo entrar al imperio más grande del mundo, ¿no? Aquí hay una satirización, Atahualpa, el nombre Atahualpa. No habían gallinas todavía en ese entonces, hay una distorsión entre el nombre de Tabaliba, y aquí los españoles, pues, a nuestro amigo Atabaliba lo hacen decir que es una gallina atada, ¿no? Da a entender una gallina amarrada, dominada, una gallina miedosa, ¿no? Atahualpa, ¿no? Pizarro ahí. 2 horas y media. Aquí la historia se distorsiona totalmente. Mesa dice 2 horas y media, 30.000 guerreros incas. Finot dice, los españoles se lanzaron en persecución, siguiendo matando hasta en la noche. No era que llegaba, se mantiene, seguían matando a los incas. Imagínense, 5.000 hombres desarmados. Oye, ¿cómo es posible 5.000 hombres? Poma de Ayala se toma su tiempo, es lo clásico que nos cuentan, ¿no? Que el padre Vicente le da la Biblia, gritan, y sacrilegio y demás cosas. Ceres, la batalla duró más de poco de media hora. Francisco de Ceres, que batalla, no hubo batalla. Y Francisco Chávez, la batalla nunca comenzó, nunca hubo batalla, nunca hubo batalla. Se desploman los incas, el ejército real, los generales, y como eran muy teocráticos los incas, castigo de Dios. Y eso crearía lo que es la estampida. Hay alguna sátira, Pizarro con el diablo echando toda la culpa al pobre Yepes. Y Yepes muere en manos de Pizarro. Pizarro quería tener todo el poder y gloria y mata a Yepes para guardar el secreto, porque Yepes estaba a punto de hablar, el padre Yepes. Aquí hago una gráfica donde Francisco de Chávez es un cuidador de puercos. Encontré una relación que habla sobre Francisco Pizarro, un mestizo, ¿no? Un bastardo se podría decir, y que se encamina en busca de oro y fortuna. Acá aquí está el judío Gaspar Espinosa. Pizarro es una marioneta de Gaspar. Los judíos sabían perfectamente cómo era la estructura social de los incas, y me atrevería a decir que Tomás Moro ha copiado
porque ya en 1515 se escribe la obra Utopía de Thomas More. Entonces, como ya había conocimiento, algunos de estos hombres cuentan la Utopía de More. He leído la obra de Thomas More y la relación con la sociedad incaica es asombrosa, ¿no? Realmente asusta leer, los que conocemos sobre la estructura incaica, realmente pienso yo de que la ciudad utópica está inspirada en la ciudad de los incas. Un homenaje, con estos gráficos se quiere rendir homenaje a Alexo García, el intrépido Alexo García. A pesar de las inclemencias de lo que significa el Amazonas, se hizo de la aventura y conoció a los incas, vivió con ellos, compartió con ellos. Y ahí está el retrato de Erland Nordenskiöld, un hombre que por segunda vez llega a nuestra patria y no lo hemos recibido ni con pompa y sonar. Parece que hubiera entrado de puntitas. Voy a investigar por qué no está en la historia de la incursión de Erland Nordenskiöld. Erland Nordenskiöld entra y sale sin un personaje a Bolivia. En la Argentina le hacen un homenaje interesantísimo. Y ahí está y también un homenaje a estas tres fortalezas, Incayacta, Samaipata y Incahuasi. Por medio de esta investigación, pues animar a las instituciones de que no solamente son ruinas, han sido parte clave en la historia de nuestros antepasados, estas fortalezas. Bueno, pongo fin, pero falta la tercera parte. La tercera parte está inspirada en averiguar qué tipo de metal era ese metal que llama la atención y que nuestro amigo Ruy Díez de Guzmán lo cuenta. Dice que no había ese metal catalogado hasta entonces. Había un metal extraño acá. La presencia del cristiano Maraitas que se relaciona con Tunupa. ¿Por qué el Nordenskiöld no fue reconocido en Bolivia en 1900, por lo menos en 1916 o en 1904, ¿no? Y este tema de los pueblos ancestrales, los incas no son los aymaras, ni tampoco los quechuas, vinieron del Ecuador. Y nuestro amigo Erland Nordenskiöld claramente lo dice en su obra. Huayna Cápac, por el metro del Mitimayo, trae y hace poblar en toda Cochabamba de quechuas. Entonces, ni aymaras ni quechuas podríamos ser considerados como pueblos ancestrales. Unos han venido del mar y los otros del Ecuador. Habría que analizar ese artículo, el artículo 30, en sus incisos 2 y 7 de los pueblos ancestrales que nos han enchufado como se ha podido, ¿verdad? Y el capítulo 3 tiene esa tarea, esa misión de investigar estos cabos sueltos que les he ido hablando a lo largo de esta historia. Muchas gracias por su atención. Muy interesante planteamiento. Nos da lugar a pensar, repensar. Y nos demuestra que la historia está muy planteada y hay que investigar. Si tienen ustedes alguna pregunta, ingeniero. No sé, hay un libro muy interesante que dice los huiracochas. Es escrito por un peruano que apellida Vega. Te voy a dar la copia. Se le agradecería. Y yo he leído ese libro, pues yo tengo la mala costumbre, agarro el libro y lo termino, pues leo hasta terminar, me amanezco, lo que sea. Pero cuando así encuentro esto, entonces sí voy, ¿no? He leído ese libro, miren, me da a mí vergüenza que soy descendiente de español, porque han cometido la peor atrocidad. Ahora, en ese libro lo dice. Ahora, hay muchos de estos señores, de estos dos que él menciona, pero es una mentira. No sé de dónde se han sacado esto. Yo tengo un pariente que está en Alemania, pero usted ha sacado un testimonio y él dice que todos estos libros han sido escritos por ganar dinero. Ahora,
Pizarro en ese libro dice que fue la quinta incursión. Tú dices la segunda, bueno, eso se puede buscar. Y Pizarro ha traído a toda su familia para hacer. Te has olvidado de Hernán Soto, que es importantísimo también en la derrota de Atahualpa. El que tú hablas del cura, ese ha sido mediador entre Atahualpa y Pizarro. Tampoco no habla del veneno. Ahora, si lo ha cogido a Atahualpa, porque Atahualpa se creía superior y a su ejército lo mandó detrás. O sea, toda la batalla donde le han cogido a Atahualpa ha sido en el Cusco, porque hablaban, me van a ayudar en quechua, Huari, bajo y alto. Y Pizarro ha llegado en el momento justo cuando estaban peleando Atahualpa y su hermano, ¿qué se llama? Huáscar. Huánca, sí, algo así. Y estaba derrotando. Llegó Francisco Pizarro y habló con el verdadero sucesor, que dice este autor, que estaba perdiendo. Y Francisco Pizarro le promete ayudarle si es que ellos se acoplan para derrotar a Atahualpa. Pero también a la vez Francisco Pizarro habló con Atahualpa. Y hay el mediador, es ese cura. Vicente Valverde. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre, pero por eso he dicho, leído algunos que leo así los tengo anotados, muchas veces participo en mi cuaderno, ¿no? Y él dice que Atahualpa es uno que se quiere apoderar de la descendencia de los incas, porque el otro era descendiente de los incas y Atahualpa era otro genocidio. Y del otro lado, o sea, él habla de los incas alto del Cusco y bajo del Cusco, y los otros, por tanto salvajismo de Atahualpa, le apoyan a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro hace pelear entre indígenas y eso aprovecha. O sea, te tengo que dar el libro. Le voy a agradecer. No sé cómo ha llegado a mis manos, pero les digo, he leído y me da vergüenza de ser descendiente de español. Con los caballos los hacía pisar. Hablan batallas de Tunupa, no solamente de Tunupa, de varias regiones que rodean al Cusco. Ahora los guaraníes se han entrado hasta Pocona. En Pocona, no sé si conoce o conoce el doctor, de la plaza, no me digo, pero creo que es de la iglesia al frente de Pocona, sobre una, ¿cómo diríamos? Lo que hacen para defensa de Fuerte. Sí, con fuerte. Sobre eso han construido una casa en Pocona. Y precisamente eso habla en Incayá. Incayate, sí. Y si hubiera sabido con aquí nos nombradas, hubiera traído el libro. Porque debo hacer una aclaración, este señor Edgar Montesquieu, ¿no? Hace un detalle minucioso que deberíamos estudiarlo para conocer un poco más a la gente que vive en la zona del Amazonas, ¿no? Este Edgar Montesquieu escribe, pero esto es un tesoro que deberíamos tener, ¿no? Deberíamos conocer. Efectivamente, los guaraníes no es la primera vez que se incursionan hasta Pocona. Muchas veces los guaraníes a los incas los rebasaron en su poderío. Por eso la estructura de Incayacta está pensada para ser una fortaleza, estuvo pensada para ser una fortaleza, para proveer de ejército, alimentos y ropas por su ubicación precisa.
es estratégica la ubicación de Incallacta. Aquí, por ejemplo, en este mapita me ayudó a entender, ¿no?, que la posición de Incallacta está bien pensada, no es al azar. Incallacta. Por Incallacta, ¿no? No, te digo, es Incallacta bien pensada porque algunos autores, nosotros no somos collas, no somos del Collasuyo. Como él dice, nos han dominado con los mitimaes. O sea, los verdaderos indígenas, que yo sepa, y hay libros, somos los cotas y los íes. ¿No es? A los íes, el Inca, para dominarnos, o sea, los han deportado hacia Pocona. Si estudiáramos a Pocona, es un punto principal para saber la historia de los incas y de la colonia. Entonces, a ellos los han votado y ellos han traído a los mitimaes, que eran familias completas. De esa manera nos han tomado a Cochabamba. Y el Collasuyo llegaba hasta las faldas de la cordillera de Oriente, que sería el Tunari. No han pasado más allá. Y eso, nosotros somos de Intisuyo, no somos collas. Por eso yo siempre digo, somos bayunos. ¿Qué parte pertenecía al Collasuyo? La parte noroeste de Cochabamba, que más o menos es Arque y Bolívar. No tengo que traerte ese libro. Le voy a agradecer. Y algunos apuntes que tengo de esto, que por eso he dicho, qué mal, cómo nos han engañado nuestra historia. Yo quiero hacer una aclaración. O sea, solamente me he basado en el punto medio, o sea, el punto de intermedio ahí, el punto de discordia, 1532, yéndome a las incursiones clandestinas, y solamente los 7 meses de estadía de Pizarro hasta la trágica noche en la batalla, pues, entre comillas, de Cajamarca, ¿no? Ahora, tomar el apresamiento de Atabalpa, ¿no?, Atabalíba, su hermano Huáscar, ya no he tomado porque es muy extenso. Y mi tercer capítulo solamente se va a dedicar a esas investigaciones de estas incursiones clandestinas, a profundizar un poco más, porque he encontrado muchos datos, ¿no?, que realmente destruyen totalmente este cuentito que nos ha hecho Carlos Mesa de que Pizarro ha sido el primero, y que Heming, el historiador Heming, es el que dice jaque mate al pastor. O sea, la primera, sin conocimiento de nada, se hicieron del imperio más grande de los incas. Imagínense. A García lo han matado los guaraníes, y muy posible, yo tengo ese dato, lo han matado entre Santa Cruz y Cochabamba, más o menos Valle Grande. Alexo García. Los datos que nos dice ha sido en Paraguay, hay manos de los paraguas. Los paraguas guaraníes, o sea, matan a Alexo García. Los matan, creo que hay una trifulca entre ellos. Alexo quiere aprovecharse, entonces muere Alexo, y su hijo es el que va a llevar la riqueza para Cabuto. Y uno de sus hijos de Pizarro ha llevado el orden. Otra es cuidado de Almagro, te has olvidado de Hernán Soto. No me he olvidado, simplemente no los he mencionado. Ustedes saben, mire, casi ha sido una exposición de 1 hora, ¿verdad? Y tratar de hablar aquí en mi ensayo, hablo de Almagro. Almagro está en la retaguardia. Algunos libros decían que Almagro estuvo al frente, y no es cierto. Nuestro amigo nuestro amigo Guamán Poma de Ayala, lo menciona Almagro en la retaguardia. No está participando, es el único que menciona a Almagro, porque después en estas relaciones en Illarí y aquí en Yepes no mencionan para nada a Almagro. Almagro ni siquiera está de camino a Tumbes, a Cajamarca, en unos 7 meses. O sea, hay un error histórico que habría que encajar. O sea, la intención de este texto, de este ensayo, es despertar el interés por nuestro pasado. Ya no conformarnos con estos cuentitos de estos señores. Miren, es una vergüenza, a mí me da vergüenza leer. No saben los diferentes estados de ánimo que he pasado a leer esto de Carlos Mesa y de Fino. Bien, perdóname. Hay que comprender la exposición que ha hecho
industrial. Están confundiendo. Él no ha expuesto la historia de la conquista del incaico, no, solamente una parte. Eso se llama historia delimitación del tema. Porque imagínense que abarque todo, ni en 100 años va a terminar. Se dan cuenta todas las crónicas que han escrito los españoles. Guamán de Ayala, Bernabéco, Cabello de Balboa. No le vi 10 años, yo he tardado en leer parte, no todo. La obra de Guamán Poma, por ejemplo, son 3 tomos. Sí, son 3 tomos. Entonces, comprendamos, él para mí ha dado una cátedra de que debemos delimitar el tema, no abarcar así, pues, no. Por ejemplo, el tema que está abordando el ingeniero sería motivo de un equipo de unos 10 investigadores. Y años. No, él ha enfocado simplemente que 6 años antes de que Pizarro ingresara acá. ¿Qué él habló de Sí, de García Atahualpa? ¿no? Antes de Pizarro entrara, 6 años antes de García Estado, ¿no? En lo que es el Imperio Incaico, etcétera, etcétera, y han referido una serie de documentos que son interesantes. Pero le comprenderemos al escritor o investigador, no abarca de todo, porque si en este momento vamos a decir, bueno, a ver, díganos, y después qué pasó y qué ocurrió, pues nos sentaremos al tema, pero sentarnos al tema. Compañero, disculpa si es que, mira, no sé cómo llegan los hijos a mí, pero lo que tú has dicho estoy sumamente de acuerdo. Y te voy a dar ese libro y algunos más que tengo esos datos. Por ejemplo, el último de Hernán Soto, y es muy discutible, dice, con Hernán Soto ha llegado la primera mujer española y se llamaba Juana Hernández. Las tengo esos datos. Está bien. Bien, ¿alguno más quiere Nada más. hacer alguna pregunta? Y les agradecemos por su presencia y el próximo lunes les vamos a dar a conocer qué temas se van a abordar. ¿Qué temas se van a abordar?